Bien, ya estamos de regreso con la decoración de la tapa frontal terminada. Miren qué bonito que queda. Ahora vamos a ver el tema del borde que hay que hacerle a cada una de las tapas. Bien, cuando ustedes terminan la tapa trasera, vamos a empezar por ahí. Cuando ustedes terminan con la tapa trasera, tanto la tapa trasera como la tapa delantera, el borde que vamos a hacer, vamos a dejar las tapas con el nudo de arranque de la cadena de cadenetas abajo a la izquierda, ¿correcto? Esta también empezó abajo a la izquierda. Yo ya hice el borde, ahora vamos a ver dónde lo hacemos, cómo empezamos. En esta etapa y en esta etapa, en cualquiera de ellas, vamos a empezar. Fíjense, nosotros tenemos acá la cadena de cadenetas y acá tenemos una hilera de valle, porque acá tenemos una montaña. ¿Correcto? Recuerden lo que les dije, valle y montaña. Valle es la hilera que se hunde, montaña es la hilera que sobresale. Entonces nos vamos a empezar a tejer por la hilera de valle. ¿Correcto? Que es acá donde nosotros empezamos. Bien, esta es la hilera de valle, esta es la hilera de montaña. Nosotros arrancamos por aquí. Bien, entonces ustedes van a arrancar por acá de la misma manera que yo voy a arrancar acá y después hacen todo el borde de puntos bajos del mismo color. Bien, cuando llegan acá arriba, que hay una hilera, acá tienen montaña, o sea, vienen tejiendo, empiezan por acá, ahora yo voy a empezar por acá y ustedes me siguen, bien, empiezan por acá. Bien, y llega, acá tienen una hilera de montañas y acá tienen la última hilera de valle. Bien, en esta hilera de valle, en el primer punto que se encuentran acá, van a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. En el punto acá arriba, o sea que es esto de acá, nosotros tenemos el valle, tenemos montaña y luego tenemos valle. Bien, en este valle van a hacer un aumento, 2 puntos en el punto. En este punto acá, donde está esta hebrita de remate, van a hacer un aumento triple, que son 3 puntos en el punto. Y cuando empiezan a venir por este lado, acá donde está este valle de acá, vuelven a hacer un aumento. Bien, entonces en todos los demás es un punto por punto, o sea, un punto en valle, un punto en montaña, punto en valle, punto en montaña. Al llegar a este valle de acá, antes del remate acá arriba, aumento aquí, aumento triple acá y aumento acá, ¿correcto? Y cuando ya empiecen a regresar y se encuentran de este lado de aquí, ¿correcto? En el punto donde está el nudo, ahí van a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. Después es 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando llegan acá al último, vuelve a hacer un aumento. Bien, es esta situación de acá. Bien, yo ya hice aumento acá donde estaba el nudo y por supuesto ya van perdiendo la hebra. O sea, van tejiendo acá y van escondiendo la hebra. La van incorporando para perderla. Bien, hice aumento acá, hice 5 puntos bajos y en el último punto hice aumento. Una vez que terminan ahí en el aumento, cortan una hebra de unos 10-12 centímetros, no hacen ningún nudo ni nada, simplemente sacan la hebra y ahí van a rematar con punto invisible o unión invisible. Bien, para que el borde quede perfecto. Entonces están acá y van a venir al primer punto bajo que nosotros tenemos acá, toman las 2 hebras del punto del frente hacia atrás. Esa hebra que acabamos de pasar está saliendo de la parte superior de este punto. Nos metemos por la parte superior de ese punto tomando una hebrita, la hebrita de acá abajo, de modo de siempre tener 2 hebras. Y ahí tiran de la lazada hasta que tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas que se forman en el borde. ¿Correcto? Y entonces esto ya lo pierden.
Pasan acá de forma superficial por puntos contiguos. Pasan en un sentido. No se metan, pasan en sentido contrario, no se metan por la misma hebra por la que salieron, sino que avanzan una, porque si no desharían todo. Ahí. Sin tironear demasiado para que no se haga agujero. Ya acá ya pueden cortar al ras. Bien, entonces ahora vamos a hacer esto acá, pero no, acá no vamos a hacer, yo les voy a enseñar cómo empecé yo por acá, que es con punto bajo esta tapa, el borde es de puntos bajos. Bien, les voy a enseñar acá cómo fue que yo inicié. Bien, entonces se meten acá por valle, toman hebra y hacen cadeneta. Nada más, acá no hacen punto bajo. Y luego empiezan a hacer un punto bajo por hilera. Acá estaban en valle, el siguiente es en montaña, el siguiente es en valle, bien, el siguiente es en montaña, y así sucesivamente. ¿Correcto? Esto que estoy haciendo acá es lo que ustedes tienen que hacer en esta tapa. Bien, y recuerden, cuando llegan a este valle de acá, aumento acá, aumento triple acá donde está el nudo y luego aumento acá. ¿Correcto? Ahora, esta tapa es diferente. Bien, acá el primer borde que vamos a hacer va a ser de puntos deslizados. Yo ya probé hacer punto bajo directamente acá, pero como están los escalones que se forman por los aumentos y eso, es que no queda lindo y es la tapa frontal y realmente es que el borde tiene que quedar perfecto y no queda bonito haciéndolo directamente con puntos bajos. Entonces vamos a hacer dos bordes. Uno primero de puntos deslizados y después un segundo de puntos bajos, ¿correcto? Bien, entonces ahora sí, ya trabajamos acá directamente, nos metemos acá en la hilera de valle, tomamos la lazada, dejamos 10 centímetros o así, y pasamos la lazada, ¿correcto? Y ahora vamos a empezar a hacer valle, montaña, pero haciendo puntos deslizados. Me meto en este punto, deslizo, hice montaña, ahora voy a valle, deslizo, montaña, deslizo, valle, deslizo, montaña, deslizo, valle, deslizo, montaña, acá, no, acá vamos a cortar de 10 centímetros. Ya terminamos con el verde y ahora vamos a cambiar a celeste. Entonces me meto acá, tomo el celeste, dejo 10 centímetros, deslizo. Bien, esto era montaña. Ahora voy a valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña. A ver qué me conviene ahora. Vamos a hacer acá valle, cortamos y cambiamos a verde. Nos metemos aquí, tomamos la lazada verde, deslizo. Acá voy a evaluar si no me conviene. Sí, voy a deshacer el punto anterior porque no se me encima el celeste sobre el verde y no quiero eso. Así que retrocedo acá al valle y acá hago el cambio. ¿Correcto? Ahí está. Ahora sí. Bien, ahora montaña,
valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña. Y ahora tengo que analizar como acá dónde hago el cambio, así que voy a dejar una hebrita media larga para ver si hago el cambio acá o en el siguiente. Bien, voy a hacer el intento de hacerlo acá, hice montaña, de hacer acá en este valle el cambio, a ver si me gusta. Si no, tejo un punto más verde. Sí, ahí está bien. Hice valle, ahora montaña, valle, 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 montaña. Ahora toca valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña. En esta instancia no tenemos que hacer aumentos de ningún tipo, simplemente estamos haciendo todo un recorrido por el borde. Bien, hicimos montaña, acá vamos a hacer valle, ahora vamos a llegar acá arriba al nudo. Vamos a hacer, acá donde hicimos punto deslizado, acá vamos a hacer punto bajo. Y ahora empezamos a regresar por acá. Bien, habíamos hecho valle, el nudo arriba, ahora toca valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña. Aquí vamos a cortar, no sé si el cambio conviene hacerlo acá o en el siguiente punto, vamos a probar. Ahora tenemos que utilizar el otro verde. Bien, nosotros acá terminamos en montaña, vamos a ver de hacer el cambio acá en valle, a ver si nos gusta cómo queda. Sí, ahora toca montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, y cortemos acá larguito por si acaso tenemos que tejer un puntito más. A ver si nos gusta el cambio en el siguiente punto. Habíamos hecho valle acá. Vamos a venir acá a montaña y hacemos acá el cambio y vemos.
si nos gusta ahí el cambio. Sí. Bien, hicimos montaña. Ahora valle, montaña, 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 valle, montaña y valle antes de llegar a los nudos, al nudo. Bien, y ahora tenemos que tejer los, ¿cuántos eran? 7 puntos acá abajo. Déjenme recordar cuántos eran, sí, 7 puntos acá abajo. Empezamos por el del nudo. Punto deslizado, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá el último 7. Bien, aquí corten, lo típico 10-12 centímetros. Bien, sacan y acá vamos a rematar contra este primer punto verde que hicimos. Vamos a rematar con punto invisible. Entonces, el primer punto verde que hicimos es este. Bien, tomamos las dos hebras de adelante hacia atrás. Esa lazada está saliendo por la parte superior de este punto. Nos metemos por la parte superior. Bien, y vamos hacia atrás. Y ahí. Y ahí ya nos queda esto perfectamente cerrado. Bien. No necesitamos hacer grandes cosas con estas hebras de acá porque ahora las vamos a perder. Eventualmente simplemente unimos ahí, a lo mejor como muy despacito. Bien, hemos hecho cambios de color. Eso sí, lo que tengan en cuenta es que una vez que nosotros pasamos de un color al otro, el color nuevo tiende a quedar con la hebra un poco desbocada. Entonces tiren de esa hebra, no mucho, simplemente para que esa lazada bien tenga el mismo tamaño de la anterior. Bien, después cortamos eso. Entonces ahora hagamos eso en cada uno de los cambios de color. Tiramos de la hebra del color nuevo para que se cierre y tenga el mismo tamaño del resto de las lazadas. Y terminamos eso y nos volvemos a encontrar. Bien, ahora podemos cortar un poquito, no demasiado, bien, el exceso de esas hebras para que no nos molesten, dejen 2-3 centímetros. Simplemente para que no queden demasiado largas.
Bien, entonces la idea ahora es que así como nosotros hicimos el borde aquí, bien, vamos a hacer un borde acá, ¿correcto? ¿Por qué no hicimos el borde de puntos bajos directamente acá? Porque no quedaba bien. Honestamente no quedaba bien. Entonces, más vale tejerlo sobre estos puntos, que ahora sí va a quedar bien. Pero la idea es, quizás ustedes no logren darse cuenta, o sea, nosotros hemos empezado tejiendo acá abajo el borde de puntos bajos, empezamos en valle y montaña y valle y montaña y valle y montaña. Y nosotros acá sí, obviamente, ya empezamos a tejer también el borde de puntos deslizados en valle y montaña, pero nosotros ahora tenemos que tejer puntos bajos, pero ya no nos van a coincidir sobre valle, porque el valle que hicimos acá con punto deslizado, la lazada está acá arriba, ¿bien? Entonces, nada, vamos a tener o sea, vamos a tener que tejer los puntos bajos haciendo referencia a esto de acá y no al punto que nos encontramos acá. A ver si me explico. Bien, vamos a tejer en valle, que es esto, y vamos a hacerlo coincidir acá con el celeste. O sea, este va a ser nuestro primer punto. Acá vamos a tejer el primer punto abajo. Vamos a tomar las dos lazadas del punto y vamos a hacer puntos bajos del color, de este color, que es el color con el que después vamos a unir las dos tapas. ¿Correcto? Necesitamos que sea con este color. Entonces vamos a tomar las dos hebras acá del punto deslizado y vamos a empezar por acá. Y vamos a decir que esto es valle. Bien, hacemos cadeneta, nada más cadeneta. Vamos al siguiente punto y vamos a decir que esto es montaña. Punto bajo. Bien, el siguiente es valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Ahí. Montaña. Valle. Montaña. Entonces vean cómo queda realmente prolijo este borde. Valle, montaña, 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 valle,
montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle. Bien, y ahora lo que tenemos de diferencia con respecto a la otra tapa es que le hemos sumado, se ha sumado una hilera más acá. Nosotros acá, en esta tapa de acá, dijimos que en valle hacíamos un aumento, en el vértice superior hacíamos un aumento triple y acá en valle hacíamos un aumento nuevamente. Bien, entonces nosotros acá acabamos de hacer valle, bien, pero todavía tenemos un punto más y luego recién tenemos el vértice. Entonces en este valle de acá no vamos a hacer un aumento, bien, tejemos este punto de acá. Bien, digamos como que entre los dos se hizo el aumento. Bien, en este punto de acá sí tejemos el aumento triple, que son 3 puntos en el punto. 1, 2, 3. Y ahora empezamos a bajar. Entonces, en este tejemos así y digamos que el que viene acá es valle. Bien, entonces de ese modo tenemos cubierta la parte de arriba, bien, con el supuesto aumento acá, aumento triple y aumento acá. Bien, entonces hicimos valle, ahora tocaría montaña y seguimos bajando. Valle, montaña, 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 valle, montaña,
valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle. Bien, ahora hacemos un punto bajo en este siguiente punto que viene aquí. Y ahora ya tenemos los 7 puntos de acá abajo, donde vamos a hacer en los extremos, vamos a hacer aumento. Bien, entonces aquí hacemos un aumento. Ahora hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y acá tenemos el otro vértice. Acá hacemos un aumento. Bien, y ahora en este primer punto en donde habíamos hecho cadeneta, para empezar a hacer el borde, ahí vamos a hacer un punto bajo. Acá cortamos la hebra y vamos a rematar con punto invisible o unión invisible para que el borde quede perfecto. Entonces, tiramos acá de la hebra con la que empezamos a hacer el borde. Bien, al tirar de la hebra esta cadeneta se hunde, así que el primer punto que nos queda disponible es este. Entonces tomamos las 2 hebras de adelante hacia atrás. Bien, esta lazada acaba de salir de la parte superior de este punto. Nos metemos por la parte superior de este punto tomando esta hebrita de acá abajo, de modo de siempre tener 2 hebras. Bien, y tiramos de esta lazada hasta que tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas del borde, ¿correcto? Y acá simplemente esto venimos para acá atrás y lo escondemos acá. Total, va a quedar después pegado. Traemos esta para acá. La hebra del arranque al final me quedó muy corta, pero bien, también la traigo para acá y ahí hago un nudito y corto dejando 1 centímetro o así. Bien, entonces una vez que tengamos esto, lo siguiente que hay que hacer es un molde con papel. Bien, de modo que nos quede más o menos como medio centímetro libre en el borde. ¿Correcto? Una vez que ustedes tengan ese molde, entonces ya lo pasan. En mi caso, tal como les mostré en el momento de la presentación de los materiales, yo trabajo con estas obleas de espuma plus.
o de Tergopor. Entonces ahí ya hice los dos moldes, bien, para cada una de las tapas. Simplemente lo corté, bien, lo dibujé, lo corté y después con una lijita rebajé un poquito para que no quedara, solamente en uno de los bordes, rebajé un poquito para que no quedara muy filoso el borde, bien. Este borde rebajado es el que va a ir pegado, bien, en cada una de las tapas. Entonces eso ustedes ya lo van haciendo, ¿correcto? Tienen que tener en cuenta cuando hagan en esta tapa de acá, bien, que tenemos todas estas salientes grandes por el tema de las flores. Ustedes eventualmente, pues como que marquen ahí un poquito donde se marca, bien, y donde está ahí, vienen acá y pueden pasar un poquito una lija, cosa de rebajar un poquito, cosa que esto quede más metido aquí. ¿Correcto? O sea, utilizamos esta superficie de modo de poder disimular ahí, metiendo acá todas estas salientes grandes que haya, para que realmente todo esto termine trabajando como más plano en la superficie acá, que quede todo un poco más liso. Bien, obviamente estos salientes del lado externo, lo que queremos es que queden así, bien, pero que no abulten acá y acá. Bien, o sea, que esto de acá quede incrustado de alguna manera dentro de la lámina esta de espuma plus o de Tergopor. Entonces, ¿con qué lo pego? Con esto. Bien, con silicona líquida. Entonces, la idea es que ustedes apliquen bien bastante, por favor, apliquen bastante. O sea, no tanto como para que después salga por los puntos, bien, pero apliquen bastante y dejen más o menos medio centímetro sin cubrir acá, cosa que tengamos ese medio centímetro más el medio centímetro acá, como que tengamos un centímetro libre de pegamento, cosa que después podamos tejer con comodidad ambas tapas, ¿correcto? Entonces nada, yo ya les dejo de deberes eso para hacer eso fuera de cámara y nos volvemos a encontrar. Bien, ahora vamos a hacer las quillas. Bien, las dos están hechas con el mismo molde, así que con el mismo patrón, así que simplemente hacemos una y después ustedes hacen otra más, ¿correcto? Normalmente la tabla de surf lleva solo una quilla. Hay tablas de surf con 2 quillas y con 3 quillas, bien, pero nosotros vamos a tener que hacer una adaptación. Vamos a tener que hacer una tabla de surf con 2 quillas grandes que en el centro van a ir unidas con este suplemento, de modo de poder sujetar después la tabla para que la tabla se quede parada por sí sola, ¿correcto? Entonces vamos a tener que hacer este invento. Entonces las quillas yo las hice en el color rosa, en este color rosa fucsia del color de las florcitas de la tabla, y el suplemento lo hice en el mismo color de la parte trasera de la tabla, que es el color del borde, ¿correcto? Entonces vamos a empezar con las quillas. La quilla, finalmente yo agarré una tarjeta de crédito que ya estaba por tirarla, y con ello lo hice. Tiene que ser algo suficiente, o sea, que sea suficientemente flexible como para poder cortarlo con cierta facilidad, bien, pero que sea rígido para que no se doble con facilidad y realmente permita que la tabla quede parada. Entonces yo encontré en esto una buena solución. Intenté hacerlo con varias capas de este plástico, de las placas de rayos X, pero no funcionó. Así que a mí lo que me funcionó fue esto. Y se puede cortar realmente fácil y se puede lijar fácil con una lijita para terminar de darle la forma. Y lo pude adaptar muy bien, ¿correcto? Así que nada, vamos ahí.
anillo mágico de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo, colocamos nuestra marca. Yo utilizo como marca un hilo contrastante. Bien, hemos terminado la ronda 1 con 4 puntos. Ahora en la ronda 2 vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Así que en el primer punto hacemos punto bajo, en el siguiente punto hacemos un aumento que son 2 puntos en el punto y volvemos a repetir esta serie, punto bajo y aumento. Bien, acá asegurémonos bien de cerrar el anillo y tenemos que enderezar acá la pieza porque se empieza a curvar para el otro lado. Queremos que la copita quede para este lado. Acá ya corten para que no les moleste, o sea, nunca al ras hasta allá hasta el fondo, pero corten el exceso de la hebra del anillo mágico. No necesitamos ningún tipo de relleno para esto. Por lo tanto, realmente toda hebra o algo que haya ahí molestaría. Así que ya cortémosla. Bien, pasamos toda la marca hacia nosotros. Hemos terminado la ronda 2 con 6 puntos. Ahora en la ronda 3 tejemos 6 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. Ahora en la ronda 4 vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Así que en el primer punto, punto bajo, y en el siguiente punto un aumento. Y así repetimos hasta el final. Punto bajo, aumento, punto bajo, aumento. Bien, hemos terminado la ronda número 4, pasamos la marca hacia nosotros. Ahora en la ronda 5 vamos a hacer en el primer punto un aumento. Bien, que son 2 puntos en el punto. En el siguiente punto un aumento. En los siguientes 2 puntos vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Así que punto bajo aquí y punto bajo en el siguiente punto. Bien, ahora vamos a hacer 2 disminuciones invisibles. La disminución invisible es, tomo la lazada, o sea, tomo la hebra frontal del primer punto, retuerzo, tomo la hebra frontal del siguiente punto, paso lazada, tomo lazada y cierro. ¿Correcto? Esta es una disminución. Tenemos que hacer nuevamente otra disminución. Bien, y en el último punto, antes de llegar a la marca, hacemos punto bajo. Pasamos la marca hacia atrás. Hemos terminado la ronda número 5. Ahora en la ronda número 6 hacemos aumento en el primer punto, aumento en el siguiente punto. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y ahora hacemos 2 disminuciones invisibles. Una
y la última antes de llegar a la marca. Bien, pasamos la marca hacia nosotros. Hemos terminado la ronda número 6. Ahora en la ronda número 7 vamos a empezar con 2 puntos bajos, 1, 2, luego vamos a hacer 2 aumentos, o sea, en este punto un aumento y en el siguiente punto un aumento. Ahora hacemos punto bajo y ahora vamos a tejer media vareta. Bien, la media vareta es: tomo lazada, me meto en el punto, tomo lazada y cierro. Bien, esta es una media vareta. En el siguiente punto también vamos a hacer una media vareta. Y ahora con los 2 puntos que restan antes de llegar a la marca vamos a hacer disminución de media vareta. Bien, la disminución de media vareta es: tomo lazada, me meto en el punto, tomo lazada, me meto en el siguiente punto, tomo lazada y cierro. ¿Correcto? Pero lo hacemos por las 2 hebras, no por la hebra frontal como hacemos cuando hacemos la disminución de punto bajo. Bien, ahí tomamos las 2 hebras. Pasamos la marca hacia atrás. Hemos terminado la ronda número 7. Ahora en la ronda número 8 empezamos con una media vareta. Ahora tejemos 3 puntos bajos. Uno, 2, 3. Ahora hacemos un aumento. Si yo no especifico nada, estamos hablando de aumento de punto bajo. Bien, venimos trabajando con punto bajo y seguimos trabajando con punto bajo, o sea, aumento de punto bajo. 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y ahora vamos a tejer 2 medias varetas, o sea, en los últimos 2 puntos antes de llegar a la marca hacemos media vareta. Media vareta aquí y media vareta en el último punto. Bien, pasamos la marca hacia nosotros. Hemos terminado la ronda número 8. Ahora en la ronda número 9 vamos a hacer 2 medias varetas, o sea, media vareta en el primer punto, media vareta en el siguiente punto. 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora en el siguiente punto hacemos un aumento. 1 y su aumento. 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En el siguiente punto hacemos una media vareta. Bien, y ahora nos está sobrando un punto, pero nosotros tenemos que hacer una disminución acá. Entonces vamos a hacer una disminución de media vareta involucrando al último punto de esta hilera y al siguiente punto o sea, al primer punto de la siguiente ronda. Bien, entonces disminución de media vareta involucrando estos 2 puntos. Bien, y recién ahí paso la marca. Hemos terminado la ronda número 9. Ahora en la ronda número 10 empezamos con una media vareta, tres puntos bajos, 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 2 aumentos, un aumento aquí y un aumento en el siguiente punto.
3 puntos bajos, 1, 2, 3. Ahora vamos a tejer media vareta y vamos a tener que hacer como en la ronda anterior, vamos a tener que hacer una disminución de media vareta involucrando el último punto de esta ronda con el primer punto de la ronda siguiente. Y recién ahí pasar la marca. Bien, hemos terminado la ronda número 10. Ahora en la ronda número 11 vamos a hacer media vareta, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente punto un aumento. Ahora 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Y en los dos últimos puntos antes de llegar a la marca vamos a hacer una media vareta en cada punto. Bien, pasamos la marca hacia atrás. Hemos terminado la ronda número 11. Ahora en la ronda número 12 vamos a hacer 2 medias varetas. Así que una media vareta en el primer punto, una media vareta en el siguiente punto. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer 2 aumentos. Así que un aumento en este punto y un aumento en este punto. Ahora hacemos 2 puntos bajos. 1, 2. Y en los últimos 3 puntos vamos a hacer una media vareta en cada punto. 1, 2 y 3. Bien, pasamos la marca hacia nosotros. Hemos terminado la ronda número 12. Ahora en la ronda número 13 vamos a hacer un aumento de media vareta, es decir que vamos a hacer 2 medias varetas en el mismo punto. 1 y su aumento. Ahora vamos a hacer 2 medias varetas. 1, 2, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 2 aumentos. 1 y su aumento, o sea, 2 aumentos de punto bajo. Bien, va 1 y acá el segundo. 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y ahora 3 medias varetas. 1, 2 y 3. Pasamos la marca hacia atrás. Hemos terminado la ronda 13. Ahora en la ronda 14 vamos a hacer 4 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de punto bajo. Ahora 7 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el último punto antes de llegar a la marca hacemos una media vareta. Bien, pasamos la marca hacia nosotros. Hemos terminado la ronda número 14 y ahora en la ronda 15 hacemos 4 medias varetas. 1, 2, 3, 4. Hacemos 2 puntos bajos. 1, 2 y hacemos un punto deslizado. Bien, entonces tenemos acá formada la quilla. Bien, sé que queda un poco extraño, tenemos que hacer de este lado de acá donde se abre, tenemos que hacer medias varetas para que se abra y siga bien la curva. Por eso queda de una forma rara, los aumentos y disminuciones de media vareta son un poco más grotescos que los de medio punto, que los de punto bajo, bien, pero es la única manera de lograr esta forma. Entonces, yo lo que le hice a esto, o sea, pues nosotros podríamos rematar acá con punto invisible. Yo le hice a esto toda una vuelta más de puntos deslizados para poder dejar como bien fuerte acá lo que es el borde. Así que vamos a hacerlo. Un punto deslizado por cada punto hasta completar la vuelta, que son 18 puntos. Bien, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y déjenme ver si no va uno más inclusive. No, acá. Bien, acá tienen que cortar una hebra larga. Bien, corten una hebrita larga, unos 30 centímetros. Bien, acá sí sacamos, rematamos acá con punto invisible o unión invisible. Estamos aquí, entonces venimos al siguiente punto que es este y tomamos las dos hebras de adelante hacia atrás. Esta lazada que acabamos de sacar está saliendo por la parte superior de este punto. Ahora sí nos metemos de acá hasta el fondo. Bien, hacia la parte interior del hueco. Y tiramos hasta que tenga todo el mismo tamaño. Bien, y así nos queda perfectamente rematada nuestra pieza, que es esta situación que tenemos aquí. ¿Correcto? Entonces, acá ya tienen que sacar la marca. Nunca tiren de la marca de hilo de una vez, bien, porque podría haber quedado enganchada y destrozarían todo. Lo sacan punto a punto. Y si en algún lugar quedó enganchada, ahí cortan. Bien, y terminan de sacar. Ahora sí. Entonces, acá ya les digo, yo hice primero un moldecito con cartulina. Y cuando ya tuve el moldecito con cartulina, pues ya lo pasé a una tarjeta. Y ahí sí ya corté y terminé de... Corté con tijera, esto se corta fácilmente con tijera, tiene que ser una buena tijera, por supuesto. Y después ya lo limé acá, bien, para que no quedara filoso, ni que dañe el tejido, ni nada, ¿correcto? Entonces, la idea es que una vez que ustedes tienen esto,
que tienen ya la tarjetita. Esta tarjeta ustedes la tienen que pegar acá adentro, bien, porque todo esto tiene que estar bien pegado a la tarjeta para que después todo esto funcione bien como un bloque y pegarlo todo aquí, esta parte de acá, a esta parte de acá, bien, porque es lo único que va a sujetar esto para que no se abra. Por lo tanto, tiene que haber realmente pegamento. Entonces, yo lo que les aconsejo, no pongan pegamento acá estando afuera, porque si no, cuando hacen así, enchastran todo. Así que no. Sí pueden poner pegamento en lo que es la punta. Pongan bastante pegamento acá porque bien, tienen todo este espacio en el que no pasaría nada, no ensuciarían. Entonces, pongan pegamento acá adentro, pero ponen bastante pegamento acá adentro. Ponen pegamento en la punta para asegurarse de que cuando lleguen al fondo, pues realmente la punta tenga pegamento. Bien, y una vez que ya ponen bastante, pero bastante pegamento, bien, vienen y acomodan ahí y lo aprietan ahí bien para que quede bien pegado. Y luego con esta hebra, por eso se las hice dejar larga, a ver, yo lo voy a hacer con este de acá porque no voy a hacerlo del pegamento frente a la cámara, pero bien, primero tienen que ponerle pegamento. Una vez que ya tengan pegamento, entonces ya proceden a cerrar. Entonces nosotros nos quedamos acá al hacerle el borde de puntos deslizados a todo el contorno. Nos hemos quedado realmente con un borde bien grueso. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es unir el punto interior de acá con el punto interior de acá. O sea, dejamos... La idea es que quede bien para que realmente la tarjeta pues quede ahí y no esté jugando, no esté dando vueltas. Bien, pero dejamos libre, o sea que esto quede bien acabadito acá. Un puntito acá con el puntito interior. Bien, ahí tienen que buscar pues ya con paciencia. Yo me estoy dando cuenta que meto la cabeza delante de la cámara para poder ver bien y la imagen queda borrosa. Entonces es un problema para mí porque no veo bien y es un problema para ustedes porque la imagen queda borrosa. Entonces bien, la idea es hacer esto. Por eso tenemos esta hebra larga, de modo de dejar esta parte bien cerradita, cosa que la tarjeta no juegue ahí, ¿correcto? Una vez que tienen esto, pues aprovechan y pasan un poquito el exceso de esta hebra y ya la sacan por cualquier agujerito acá y cortan al ras. Recuerden de no dejar hebras metidas ahí adentro, no queremos engrosar esto más de lo que es, ¿correcto? Entonces la idea es que esto quede bien selladito ahí. Y bien, necesitamos hacer 2 piezas. Ahora vamos a hacer esta de acá para ya después explicarles cómo pegarlo. Pero por favor pongan bastante pegamento acá porque después ese pegamento desde adentro va a hacer que todo esto realmente trabaje como un bloque. Y que cuando lo peguemos acá y haya este juego, pues no termine levantándose el tejido de la tarjeta. Bien, esto tiene que quedar bien pegado, pero por supuesto con cuidado para que el pegamento tampoco salga por los agujeros. Entonces tienen que hacerlo con cuidado, por eso yo lo voy a hacer fuera de cámara para tomarme mi tiempo, ¿correcto? Bueno, ahora vamos a hacer esta especie de cubo, que es lo que nos va a ayudar a que todas las piezas queden juntas y que actúen como un bloque para poder parar a nuestra tabla que es muy grande, ¿correcto? Entonces, tal como les dije, esto lo estoy haciendo del mismo color con el que rematé el borde de la tabla y que tiene a su vez el color de la tapa trasera de la tabla. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y dejen una hebrita así un poquito más larga. Y vamos a tejer 7 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bien, vamos a regresar tejiendo 6 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me olvidé de comentarles que tienen que dejar una hebrita del mismo color. Corten una hebrita más o menos de unos 30 centímetros, bien, porque necesitamos hacer un complemento ahí. Entonces hicimos 6 puntos bajos, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 1, en la hilera 2 hacemos 6 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadeneta al aire, giramos la labor y hacemos nuevamente 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora tejemos 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Giramos la labor. En este tramo de 4 cadenetas vamos a tejer 3 puntos bajos. Bien, pero solamente si nosotros vemos la cadeneta así de frente, vamos a tejer solamente por estas hebritas de acá arriba. Bien, y en este tramo de acá vamos a tejer solamente por esta hebra de acá, que cuando la miramos de este lado de acá es la hebra frontal. Bien, tenemos 2 hebras, la hebra frontal y la hebra trasera. Vamos a tejer solo por la hebra frontal, pero también solo por la hebra frontal en este tramo de acá. Y acá, como siempre, empezamos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Entonces tejemos 3 puntos bajos en esta zona de 4 cadenetas. Bien, 1, 2, 3. Acá ya abarcamos la zona de las 4 cadenetas. Bien, y ahora empecemos acá tejiendo en estos puntos de acá. Vamos a tener que tejer estos 6 puntos, pero solo por la hebra esta delantera. Vamos a tejer 3 primero. 1, 2, 3. Bien, acá paramos momentáneamente, ponemos la labor así y agarramos esta hebrita que cortamos. Hagamos aquí un nudo deslizado o corredizo y nos vamos a enganchar. Bien, en esta última lazada, si lo miramos desde acá, en este primer punto, nos vamos a enganchar aquí tomando las 2 hebras. Esas 2 hebras, pasamos esta lazadita por acá y hacemos 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Sacamos y cerramos. Bien, entonces volvemos aquí donde estábamos. Habíamos hecho 3 puntos de los 6 que van acá, así que seguimos tejiendo solamente por acá, por la hebra delantera. Así que este sería el cuarto, el quinto, acá que fue donde nos unimos, tenemos que venir y forzar ahí, este es el sexto, y ahora tenemos acá 3 cadenetas, porque de las 4 que tejimos, la última fue de cierre, entonces tenemos 3 cadenetas, y solamente vamos a tejer por la hebra de arriba de esa cadeneta, así que 1, 2, y la última 3. Bien, cadeneta y giramos. ¿Correcto? Entonces, esta fue, digamos, la hilera 4. Ahora las hileras 5, 6 y 7 son de un total de 10 puntos bajos. Bien,
Así que yo hago esta fue la 4, yo hago la 5 con ustedes, después 6 y 7 son iguales. Así que 1, acá ya tomando las 2 hebras del punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perdón, les había dicho 10, son 12 puntos, son los 6 del medio más los 3 de ambos costados, son 12. Así que van 10, 11 y 12. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 5. Ahora las hileras 6 y 7 son iguales, de 12 puntos cada una. Bien, nos vemos al final de la hilera 7. 1, 11 y 12. Bien, acá hemos llegado al final de la hilera número 7. Entonces acá cortamos, dejen larguito un poquito más, porque todo dependerá la hebra que ustedes utilicen para coser. Entonces dejen un poquito más, ya después se van a dar cuenta de lo que les digo. Bien, cadeneta y giramos. Bien, seguimos trabajando por este lado, o sea, giren, no empiecen a trabajar acá. Bien, que este cierre que acaban de hacer quede arriba a la derecha. Entonces, ahora nos vamos a enganchar en el cuarto punto, pero por la hebra delantera. Bien, este es 1, 2, 3, 4. Bien, nos enganchamos aquí solamente por la hebra delantera. Dejen larguito, hacemos cadeneta y hacemos punto bajo en el mismo punto, solo por la hebra delantera. Tiren de esta hebrita. Bien, entonces ahora vamos a tejer un total de 6 puntos, ¿correcto? Vamos a esconder esta hebra. Van 1, 2, solo por la hebra delantera, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 8. Ahora en la hilera 9 tejemos normalmente tomando las 2 hebras del punto y seguimos escondiendo esta hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadeneta y giramos. Ya podemos cortar el exceso de esta hebra, corten al ras. Hemos terminado la hilera 9. Ahora las hileras 10 y 11 son de 6 puntos cada una. Bien, así que seguimos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 10 y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, estamos así. Ahora esto lo vamos a plegar así. Vamos a seguir haciendo un borde de puntos bajos todo en el contorno, uniendo todas las caras para formar el cubo o la bandeja. No sé, como ustedes quieran. Entonces, vamos a ver. Nosotros nos vamos a unir acá en este primer punto, o sea, siempre tomando aquí estas 2 hebritas, dejamos del lado de atrás, no escondemos hebras, dejamos del lado de acá atrás y acá hacemos una, acá tejemos valle y montaña, bien,
O sea, hicimos valle ahí, ahora viene montaña. 2, son 5 puntos en total. Valle, montaña, y ahora viene acá la cadena de cadenetas. O sea, ese primer punto hay que tejerlo. ¿Correcto? Y ahora nos unimos acá. Tenemos las cadenetas acá. Son 6 puntos en total. 1, 2, 3, 4, 5, acá el último 6. Bien, y ahora venimos de este lado de acá. Nos unimos a este primer punto que es el nudo. 1, ahora viene valle, montaña, ahora viene valle, ahora viene montaña y ahora viene valle. Bien, y acá ya simplemente nos tenemos que unir con punto invisible o unión invisible, así que corten ahí medio larguito, sacan y vamos a rematar aquí el borde. Bien, entonces nosotros acá vemos un primer punto y un segundo punto. Vamos a rematar en el segundo punto. Bien, esta hebra, esta lazada que acabamos de sacar está saliendo de la parte superior de este punto. Nos metemos en la parte superior de ese punto, tomando una hebrita de acá de abajo, de forma de siempre tener dos lazaditas para el punto. Y acá tiramos hasta que todo tenga el mismo tamaño. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a ir utilizando las hebras que vamos teniendo para poder coser estos huecos. Entonces nosotros estamos así. Si nosotros tiramos de esta hebra, vemos que se cierra esta lazada de acá, que es la del punto invisible. Así que nos vamos a meter por esa lazada del punto invisible y vamos a pasar para el lado de enfrente. Ahí. Ahora sí. Bien, y vamos a venir al punto de acá, de abajo, y cruzamos hasta este lado de acá. O sea, la idea es que esta hebra que nosotros pasamos quede inclinada, porque si la pasan recta se nota. Bien, si la pasan inclinada queda integrada como parte del punto. Por eso arrancamos desde el borde acá arriba y pasamos a la hilera siguiente y ahí sí pasamos recto hasta acá. De acá venimos a la hilera siguiente aquí y venimos a esta hilera. O sea, acá sí pasamos al mismo nivel por atrás, pero por el lado de enfrente cruzamos. Bien, 2, son 3 puntitos. Y aquí, bien, y ahora sí acá me voy para atrás y quedo ahí. Bien, esta es una. Ahora venimos acá, la hebra que nos encontremos. Por eso es que dejamos hebritas largas, para que aquella que nos encontremos la podamos utilizar para coser. Entonces, estamos aquí, vemos así, pasamos por estas dos hebritas de acá hacia el lado de enfrente. Y tenemos que cruzar. Ahora venimos a esta hilera de acá abajo, acá montaña, y venimos acá. Venimos a la hebra de valle acá y venimos acá. Son 3 puntos por hilera, por costado. Bien, aquí. Y con esta pasamos acá atrás, al centro. Bien, y ahora venimos al siguiente punto, a la siguiente hebra que tengamos disponible. Abrimos así y nos metemos desde acá para venir acá. Venimos aquí, de este lado de acá. Dos.
bien, que hay 3 y acá hacia el centro. Y ahora la última cara aquí. Abrimos así. Y pasamos desde aquí. Y de aquí hacia acá. Bien, entonces nos ha quedado el cubito perfectamente formado, muy bonito él. Y ahora cortamos el exceso de las hebras, dejando 1 centímetro o así, bien, no más. Pero no hacemos nudo ni nada. ¿Por qué? Porque esto va a llevar pegamento. Entonces el pegamento ya se va a encargar de dejar estas hebras bien pegaditas. No va a pasar nada con eso. Entonces formen ahí bien el cuadradito, rectángulo. En realidad es un rectángulo. Entonces midan cuánto tienen en este sector, midan cuánto tienen en este sector, midan un poco la profundidad. Y yo lo que agarré fue un trozo de espuma plus o de tergopor. Bien, medí y se lo metí allí adentro. Este trozo es un poco, no es demasiado profundo. O sea, necesitamos que no toque el borde. Fíjense que quedan como 1 milímetro, milímetro y medio libre, ¿correcto? O sea, que no sobresalga del borde. Entonces lo que van a hacer es que esto lo llenan bien de pegamento acá, que haya mucho pegamento acá sin que toque el borde. Bien, mucho pegamento, pero mucho pegamento. Entonces ahí recién meten el cuadradito. Bien, ya les digo, esta es un poco poco profundo. Necesitamos que tenga más altura. O sea, esto es demasiado, muy poco. Y este sí está justo, bien, necesitamos que quede así, justo. Bien, entonces ahí sí les dan que se pegue bien, pero que se pegue bien. Esto toma un rato, bien, para que se pegue. Entonces hagan esto, que se pegue bien esto, que se peguen bien las quillas y nos volvemos a encontrar para poder armar. Bien amigos, ya estamos de regreso con las tapas, cada una de ellas con su respectiva oblea de espuma plus o tergopor pegada, ¿correcto? Y me estoy dando cuenta que realmente para que al momento de la unión esto tenga el look que yo quiero, que es que el borde quede como más continuo, bien, le vamos a tener que agregar una hilera a esta tabla. Bien, a la parte delantera, no a la parte trasera queda tal cual. A esta le vamos a tener que agregar una hilera más que va a tener la misma cantidad de puntos, o sea, no va a haber aumentos, nada. Y en teoría, ambas tapas tienen 132 puntos en todo el contorno. Entonces, simplemente yo les indico ahora el arranque. Esto me es más fácil tejerlo en el regazo, o sea que termino de tejerlo fuera de cámaras y luego nos volvemos a encontrar para hacer el remate bien de ese borde para que quede perfecto. Entonces únanse por cualquier punto, bien, capaz que les conviene unirse por algún punto acá abajo por si acaso el punto invisible no les queda muy bien o lo que sea, para que eso quede del lado de abajo en la parte baja de la tabla. Entonces se unen en cualquier punto acá. Toman hebrita y hacen cadeneta. Bien, en principio lo van a contar como el punto 1 y son 132 puntos bajos. Bien, entonces simplemente hacen punto bajo sobre punto, punto por punto. Bien, 2,
3, 4 y así, un punto sobre cada punto. Bien, y nos volvemos a encontrar cuando lleguemos acá. 130, 131 y 132. ¿Correcto? Aquí cortamos como siempre 10-12 centímetros, sacamos y ahora vamos a rematar con punto invisible o unión invisible. Para que el borde quede perfecto. Bien, entonces tiramos de la hebrita con la que iniciamos para que esa primer cadeneta quede abajo y nos metemos en este punto de acá. Bien, tomando las dos hebras de adelante hacia atrás. Esta lazada está saliendo de la parte superior de este punto. Nos metemos por la parte superior de ese punto tomando una hebrita del de atrás, de modo de tener siempre dos hebras, y tiramos hasta que esa lazada tenga el mismo tamaño del resto de los puntos. ¿Correcto? Entonces esto ya ahora pueden perder estas hebras, las pueden perder por acá, por ejemplo, por puntos contiguos, de forma superficial. Es simplemente para que la hebra quede bien trabada, bien, para no hacer un nudo ahí atrás. Con la otra hebrita hacen lo mismo del otro lado. O sea que esto que estamos haciendo acá lo repiten con la otra hebra. Pero cuidado de no tironear demasiado para no estrangular el punto invisible. Bien. Escondemos un par de puntitos más por este lado. Y ahora vamos en sentido contrario, no entramos por la última hebra porque si no desharíamos todo, avanzamos una y retrocedemos ahí tomando una hebrita sí, una hebrita no. Bien, ahí. Y ahí sí ya cortan al ras. Bien, y con la otra hebrita hacen exactamente lo mismo. Entonces, de ese modo ya tendríamos terminadas ambas tapas. Entonces lo que tienen que hacer ahora es pegar bien ambas tapas de espuma plus, las pegan, correcto, y ya después cuando esto esté bien pegado, que ya no se mueva más, porque claro, vamos a estar manipulando la pieza, esto no va a ir tejido, sino que van a ir cosidas las dos tapas, correcto, para que esto realmente quede hacia abajo y termine como generando un borde bonito, bien, pero necesitamos que estas dos tapas estén pegadas. Entonces vamos a pegar estas dos tapas y ya aprovechen para poder coser todo, pegar todo este bloque. Entonces fíjense, yo ya tengo acá las tarjetitas adentro, está todo pegado, está rematada la parte de abajo en ambas piezas. Entonces la idea es que ustedes apóyense sobre una bolsa plástica para aplicar el pegamento, cosa que si cae pegamento abajo en la bolsa, después simplemente ustedes despegan y listo, no hay problema. Bien, entonces simplemente ustedes ya peguen esto así. Procuren bien que lo que es el cubo este de acá, bien, no sobresalga visualmente ni de este lado ni de este lado, o sea que realmente quede incluido ahí, correcto. Entonces pegan esto así, o sea, se apoyan en esa bolsa plástica y agregan pegamento acá, pegamento acá. Bien, pegamento acá, pero que realmente quede bien pegado, porque es lo único que va a sujetar todas las piezas entre sí. Obviamente después esto va a ir pegado a la parte trasera de la tabla, pero ya necesitamos que esto esté trabajando como un bloque. Así que todo esté bien nivelado, esté todo bien apoyado, que esté todo a la misma distancia de este lado que de este lado, y procurando que el cubo quede bien en el centro, cosa que si uno hace así, pues no sobresalga un trozo de cubo para acá o un trozo de cubo para allá. Bien, que esté bien nivelado, aplican pegamento
solamente ahí. Después ya aplicamos pegamento acá, acá y acá para pegarlo a la parte trasera de la tabla cuando ya la tabla esté cosido todo el borde, ¿bien? Pero vayan haciendo esto porque esto tiene que estar realmente muy seco, ¿bien? Para poderlo manipular. Entonces, bien, la próxima vez que nos encontramos, ya esto tiene que estar pegado para poder coser el borde y esto también tiene que estar pegado para después poderlo pegar a la parte trasera de la tabla. Bien amigos, ya estamos de regreso con las tapas pegadas, así que ya tenemos un hermoso sándwich de tabla de surf. Ahora vamos a unir los bordes. Bien, esto va a ir cosido, no tejido, cosido. Así que tomen su aguja lanera. No les aconsejo tomar una hebra demasiado larga porque la hebra se va deshaciendo en todo el recorrido. Entonces tomen una así larga, pero que no les va a dar para hacer todo, ¿bien? Entonces, fíjense, si nosotros vemos acá la parte superior de los puntos bajos, se forman cadenetas, ¿bien? Entonces, cada cadeneta tiene dos hebras, ¿bien? La hebra delantera y la hebra trasera. En la tapa delantera, nosotros vamos a tomar las dos hebras, ¿bien? Pero cuando vayamos a coserlo con la parte trasera, de las dos hebras que tiene esto, solamente vamos a coser esta hebra, o sea, la que está hacia la parte interior del sándwich. La exterior no la vamos a coser, ¿correcto? Normalmente yo no diría de empezar acá por la punta, porque es una parte muy visual, si no queda bien, pues se nota mucho. Pero el tema es que si por ahí los puntos no los tienen muy parejos y empiezan tipo a coser por acá y llegan acá arriba y no les coincide punta con punta, entonces ahí realmente sí queda muy mal. Por lo tanto, yo voy a empezar a coser por la punta. Entonces ya les digo, tomen una hebra, sí larga, pero no demasiado larga. Entonces, en la parte trasera, se meten en la parte trasera, acá en el punto que coincida bien con la punta, ¿correcto? Y solamente van a tomar esta hebra. Bien, la hebra que está hacia acá, no, solamente esta hebra, o sea, la hebra trasera de este punto. Bien, toman esta hebra trasera y toman las dos hebras del punto de la tapa delantera, ¿correcto? Traten de buscar que coincidan, o sea, el punto que coincida mejor en el vértice, bien, en la punta, en ambas tapas. Ahí dejen siempre una hebrita de 10-12 centímetros para después poder anudar, perder, hacer todo lo que tengamos que hacer. Bien, entonces ahora sí, vienen al siguiente punto, acá siempre tomando solo esta hebra en la tapa trasera y las dos hebras de la tapa delantera. Y ya van ajustando bien, porque después ya no pueden regresar allá arriba para ajustar. La siguiente de aquí con las dos de la tapa delantera. Bien, y ajustan. Entonces así van haciendo punto por punto, son 132 puntos. Bien, no hay que hacer aumento en ningún lado ni nada. Bien, y cuando lleguemos acá nos volvemos a encontrar para ver cómo rematamos ahí para que quede lindo, ¿correcto? Entonces la idea es que en la tapa trasera va a quedar liberada esta hebra, que es la hebra delantera, lo que le va a dar un bonito marco aquí a la tapa trasera. Bien, pero no tironea demasiado de esta pieza de acá, ¿correcto? Así que nada, hacemos todo eso y nos volvemos a encontrar. Bien amigos, he llegado con el primer hilo, he llegado hasta acá y les quiero mostrar cómo voy a hacer para unirme con el segundo hilo. Bien, entonces esta hebra la he dejado, o sea, ya he tomado las dos hebritas acá del punto de la tapa frontal. Bien, dejo esta hebra para acá, tomo nueva hebra. Bien, sigo uniendo como si fuera la misma hebra, o sea, tomo esta hebrita de acá con el siguiente punto de aquí, dejo una hebrita así larga, vamos a coser un puntito más,
Y acá paramos y vamos a tomar esta hebra. Esta yo me olvidé de decirles que la trajeran para acá. O sea, las vamos a dejar unidas. O sea, por esta misma hebra traigan para acá. Y esta la pasan por ese mismo punto y lo traen para acá. Entonces, esta es la instancia en la que pueden hacer el nudo, ¿bien? Para unir las dos hebras. Hacen dos nuditos y cortan dejando ahí un par de centímetros y esto va a quedar metido aquí adentro. Bien, y seguimos. Bien, ya hemos llegado al final del borde. Entonces ahora la idea es que este lo tenemos que hacer pasar por el mismo que está acá, pero lo sacamos en un agujerito, en un punto limpio, ¿bien? Porque tenemos que hacer un nudo. Bien, ahí. Voy a cortar un poquito el exceso. Y esta otra la paso por ahí mismo hacia allá, para poder hacer un nudo. Y la saco por el mismo agujero. Bien, ni hebrita antes ni hebrita después. Y ahora sí hacemos un nudito y un segundo nudito. Y pasamos estas dos hebras por el mismo agujero. Bien, las sacamos por acá, por algún punto del borde. Bien, reconstruimos ahí un poquito el punto, si queda un poquito abierto. Y cortamos a ras. Miren qué bonito que quedó. Y la idea de dejar la hebra liberada acá es porque marca, toda esa hebra marca todo el contorno y le da un aspecto espectacular a la tabla. Miren qué buena que está. Bien, ya estamos de regreso con esta parte completamente pegada, o sea, tenemos bien reforzado acá. Les comento que para reforzarlo incluso un poquito más le di una gotita, le di unos puntitos de la gotita, de ese pegamento en gel que les mostré que utilicé, bien, porque es más fuerte todavía, ¿correcto? Entonces, bien, ya tenemos nuestra tabla y ahora lo que tenemos que hacer es posicionar la quilla. Todo dependerá de la inclinación que ustedes le quieran dar a la tabla. No la dejen completamente
vertical. Denle una pequeña inclinación porque eso lo deja como más orgánico todo, no lo deja tan rígido. Entonces la idea es que esto va a ir pegado acá atrás dependiendo de la inclinación que ustedes le quieran dar. ¿Correcto? Entonces ahí ustedes jueguen con la inclinación que le quieran dar. Donde ustedes digan, ok, es ahí, entonces ahí sí, ya vienen y ponen bastante pegamento acá, pero con cuidado, o sea, sí bastante, pero capaz que les conviene incluso de poner de este gel, porque no tienen que poner demasiado que se les explaye, ¿bien? Y ahí donde ustedes pongan realmente va a quedar bien pegado. Este tipo de pegamento no lo pueden poner acá sobre la espuma plus o el Tergopor porque se lo come. Bien, o sea que en esta parte de acá sí tienen que utilizar la silicona líquida. Pero en esta parte de acá, en la parte del tejido, ahí sí pueden poner del otro pegamento. Entonces ustedes ponen pegamento acá, pegamento acá, pegamento acá, y de acuerdo a la posición que ustedes hayan determinado, ahí esto va pegado. ¿Correcto? Entonces contamos con un borde lo suficientemente generoso como para que todo esto pueda estar ubicado ahí sin que salga del borde, ¿correcto? Así que nada, pegamos eso y nos volvemos a encontrar para hacer el cierre del proyecto. Bien amigos, ya estamos de regreso con nuestro proyecto terminado. Miren qué cosa más espectacular. Y vamos a apoyarlo y queda con una cierta inclinación. Obviamente es la única manera que tengo de mostrárselos. Después ustedes ya en las fotos lo van a ver de todos lados. Pero miren qué cosa más espectacular esta tabla de surf para acompañar nuestros proyectos de Lilo y Stitch. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro tutorial. Espero que les haya gustado la propuesta. Si es así, por favor denle like a los videos, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de los nuevos proyectos que voy subiendo. Nos vemos en nuestra próxima propuesta creativa. Chao, chao.